Bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, también conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, un lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este séptimo día, Shabbat, día de reposo, un día apartado, un día diferente, es el capítulo 38 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como Éxodo, para que tome su Biblia, la abra en el capítulo 38 y vayamos estudiando verso por verso. Hay cosas importantes en este capítulo que ver para que vaya corrigiendo su Biblia. En el capítulo anterior vimos que Betzaleel continúa realizando, confeccionando el mobiliario del santuario. Cada mobiliario con su anillo, con sus varas de madera de acacia, cubiertas de oro, y todo esto se encontraba dentro de la tienda del encuentro, donde el Eterno se iba a reunir con su pueblo. Además vimos que era él el encargado de hacer el aceite de la santa unción, el aceite del alumbrado y el incienso puro aromático. Hoy continuamos entonces con la confección de la tienda del encuentro. Verso 1. Igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto, su longitud de 5 codos y su anchura de otros 5 codos, cuadrado y de 3 codos de altura. Está dando las dimensiones del altar que está ubicado en el patio de la tienda de las citas y dice que su anchura era de 5 codos. ¿A cuánto equivale un codo? 50 centímetros. Si nosotros multiplicamos 5 por 5 sería 25, lo que equivale a 2 metros 50 o 2 metros y medio. En el video anterior le enseñé cómo podían anotar 50, 50, 50, 50, 50, 5 veces, lo van sumando y le va a dar la medida del altar. Su largo de 5 codos, que equivale a 2 metros y medio. Y dice que el alto de este altar es de 3 codos su altura, es decir, 1 metro y medio. 1 metro y medio. Vemos que el altar es bastante grande, amplio. ¿Por qué? Porque los sacrificios que debían colocar sobre este mobiliario eran animales bastante grandes, como los toros, como las ovejas, como las cabras. Y además vemos que se continúa trabajando con la madera de acacia y nosotros sabemos ya sus características, las hemos mencionado y las hemos visto. Por eso se utiliza esta madera. Verso 2. E hizo sus cuernos y sus cuatro. Hizo sus cuernos a sus 4 esquinas, los cuales eran de la misma pieza, y lo cubrió de cobre. Ahí en su Biblia, cuando dice bronce, nosotros ya vimos que la palabra es cobre. Entonces, ¿qué está diciendo? Que todo el altar era de una sola pieza, tanto como estructura, el altar, y además los cuernos que se le habían hecho en la parte superior, en las 4 esquinas. ¿Por qué se le hacían estos cuernos? Se dice y se entiende que era para sujetar a la víctima que se sacrificaba. Este altar era el de los holocaustos, es decir, de las ofrendas quemadas que se ofrecían. La palabra holocausto es la palabra olá, que significa ser quemada del todo. ¿Por qué? Porque todo esto al quemarse sube en humo, en olor agradable. El 4 siempre tenemos que asociarlo, o es una figura de los 4 vientos, los 4 puntos cardinales, además de las 4 bestias que dispersan al pueblo de Israel. La ofrenda olá es una figura de nosotros que debemos entregarnos en una entrega total de nuestra vida al Creador. Es decir, realizar los mandamientos del Eterno
dejando nuestros deseos personales, la vanagloria, la prosperidad, el engaño de las riquezas y seguir al Eterno y realizar sus mandamientos. Renunciamos a todos nuestros deseos y a la vanagloria. Y vemos que este altar está recubierto, está adornado con cobre. El cobre tiene que ver con juicio. Verso 3. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, calderos, tenazas, tazones, garfios y palas. Todos sus utensilios los hizo de cobre. Realizó todos los materiales que se utilizaban ahí en el altar para el servicio de cobre. Todos los accesorios eran de cobre, el altar era de cobre, los recipientes, las palas, los tazones era con lo que se recolectaba la sangre, las pinzas y los portabrasas, donde se colocaba las cenizas cuando se hacía limpieza del altar. Verso 4. E hizo para el altar un enrejado de cobre, de obra de rejilla, que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. ¿Qué está diciendo? Que esta parrilla, donde se colocaban los sacrificios, también fue hecha de cobre y se ubicaba en la zona media de este altar. El altar mide 3 codos, es decir, 1,50 m, lo que equivale que la parrilla quedaba aproximadamente ubicada a 75 centímetros del borde superior. Verso 5. También fundió 4 anillos a los 4 extremos del enrejado de cobre para meter las varas. Recordemos que este tabernáculo era un tabernáculo que tenía que trasladarse porque el pueblo estaba en constante movimiento en el desierto. A cada mobiliario se le hacían anillos donde se introducían las varas para poder trasladar estos objetos. Entonces vemos que acá el verso está diciendo que le hizo sus anillos para poder trasladar el altar. Verso 6. E hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de cobre. Vemos que las varas también entonces estaban cubiertas o adornadas con cobre. Y este cobre no era cualquier cobre, sino un cobre refulgente, un cobre bruñido, era brillante. Verso 7. Y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas. Hueco lo hizo de tablas. Vemos que introduce estas varas que hizo de madera de acacia, cubiertas de cobre, y las puso donde estaban los anillos. Verso 8. También hizo la fuente de cobre y su base de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de las citas o de la tienda del encuentro. La tienda y la base solo se harían con este tipo de donaciones de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del santuario. Acá tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos el verso con tranquilidad, dice, también hizo la fuente y su base de cobre. Hizo su base y su fuente de cobre de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de las citas. Tenemos que comprender que se está poniendo en ejecución todas las órdenes que Moshe le dio a Betzaleel. Primero el Eterno le da a Moshe se la entrega a Betzaleel, al arquitecto, y se están confeccionando todos estos mobiliarios. Las mujeres, recordemos, todavía no hay tienda de las citas. Mujeres no podían velar en ningún lugar porque no está construido el tabernáculo de reunión.
Entonces tenemos que examinar el verso. Algo extraño hay. Todo el mobiliario, incluida la fuente y su base, son entregadas a Moshe el mismo día. Moshe revisa esto y bendice al pueblo porque todo fue hecho de acuerdo a lo que el Eterno había mandado. Entonces, no hay mujeres que pudieran velar delante de la tienda de reunión y después, porque si está la tienda hecha, van las mujeres, velan, ¿sí? Está bien, está correcto, entregan sus espejos, realizan, hacen la fuente y su base, pero eso se realizó junto con todo y se entregó todo y se puso todo y se abrió el Mishkan. Es imposible que haya mujeres que hayan estado velando a la puerta del Mishkan porque no había nada hecho y cuando se hace, se entrega todo el mobiliario, no se hace después la fuente. Eso estaba hecho con todo. Vemos que la palabra que aparece, y vamos a ver que en la antigüedad se utilizaba el cobre pulido para hacer espejo. Ya esto era lo que se utilizaba para hacer los espejos de cobre. Y entonces vemos que la palabra que aparece como mujeres, es la palabra tzabá, es la palabra hebrea tzabá. El número de la palabra hebrea es H6633 o 6633, que significa concentrar un ejército o siervos, ejercer guerra, llevar, pelear, registro, revista, servir, velar. Y de ahí se saca la traducción que velaban. Vemos entonces que era una masa de personas, en este caso mujeres, que se acercaban a la tienda. Pero ¿cuándo se acercaban? Cuando fue hecha. Y la palabra después en el verso dice los espejos de las mujeres. Después viene la palabra que está bien. Y después viene la palabra velaban, que es la misma palabra, tzabá, la palabra H6633. Y después viene la palabra puerta, que es la palabra 6607. La palabra H6607, la palabra petach, que significa apertura, literalmente entrada o camino de entrada. Pero significa apertura. Aquí vamos a ver. Y la raíz primaria de esto es abierto de par en par. Entonces significa pues apertura, abierto de par en par, empezar, erigir. ¿Qué podemos decir con esto que estamos viendo? Con estas palabras que se tradujeron de una forma y entendemos que no había todavía tienda de las citas. En el verso debería entonces tener otra traducción. ¿Por qué? Porque no había ninguna tienda de las citas donde las mujeres pudieran llevar sus espejos. Y cuando se hizo el mobiliario, también se hizo la fuente y es imposible entonces que las mujeres velaran a la puerta de este tabernáculo imaginario que todavía no se había hecho. Una correcta traducción, de acuerdo a las palabras que se utilizan, es, para que tome apunte de esto, también hizo la fuente de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que se congregaron como un ejército cuando se abrió de par en par la tienda de las citas.
es eso, y suena coherente con el relato, con lo que estamos viendo, que estas mujeres, dice entonces el verso, también hizo la fuente de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que se congregaron como un ejército cuando se abrió de par en par la tienda de las citas. Esas mujeres que habían entregado, que habían donado sus espejos de cobre, entonces se reunieron como un ejército cuando se hizo la apertura del tabernáculo de las citas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue el día 1 del mes 1 del año 2450 desde la creación, es decir, el día 1 del mes de Abib, porque ese es el primer mes del año que el Eterno lo estableció, no es enero, sino es Abib, que cae entre los meses de marzo y abril del jubileo 49 desde la creación. ¿Cuándo ocurrió entonces que se levantó el tabernáculo de reunión? En el segundo año de Israel salir de Misraim, que sería el año 2450 desde la creación. Y además de esta traducción que le estoy dando, vamos a ver que también en otra Biblia se encuentra una traducción diferente. Y vamos a leer la Biblia textual número 4, dice así en Éxodo 38:8. Hizo su fuente de bronce y su base de bronce con los espejos de las que ayunaron, las cuales ayunaron a la puerta de la tienda de reunión el día que se plantó. Vemos que acá está diciendo que estas mujeres se planta la tienda y ayunaron a la puerta, todas estas mujeres que habían entregado estos espejos de cobre. Vemos que el cobre es una figura de juicio, ya que las mujeres podían, se miraban al espejo y podían juzgarse mirándose su reflejo en ellos. Entonces las mujeres se podían ver ellas mismas en los espejos, y fueron los que se entregaron para la construcción de la fuente y de la base. Y esto se utilizó entonces para hacer este mobiliario, donde los ministros se purificaban sus manos, es decir, sus obras, sus actos, las obras de sus pensamientos, y además lavaban sus pies, que es una figura de nuestro caminar. Ellos entonces, cuando se acercaban a la fuente de bronce, con su base de bronce, o de cobre mejor dicho, que tenía agua, podían juzgar sus obras y su caminar cuando se acercaban al lugar santo. ¿Por qué era importante? Porque nosotros podemos aparentar algo por fuera, pero por dentro estamos oscuros, somos negros, nuestro pensamiento es oscuridad, como esta noche de tinieblas en la que estamos sumergidos en esta prueba de la fidelidad. Y recordemos que, como le dijo Yeshua a los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera demuestran algo, pero por dentro están corrompidos y negros. Verso 9. Hizo asimismo el patio del lado sur al mediodía. Las cortinas del patio eran de 100 codos de lino torcido. Estamos viendo la confección de las cortinas del patio. Acá en el lado, estamos empezando por el lado sur, de un largo de 100 codos. 100 codos equivale a 50 metros. Eran cortinas blancas y estamos viendo donde el Eterno se iba a reunir con su pueblo de Israel. Verso 10. Sus columnas eran 20, con sus 20 bases de cobre, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Entonces, estos 50 metros de cortina de lino fino eran sostenidas por 20 columnas con sus respectivas 20 bases
y sus capiteles de plata. Y estas se ubicaban a aproximadamente 2,50 metros de distancia. Estamos hablando que se están cubriendo 50 metros con 20 columnas. Si nosotros tenemos un cortinado que va a cubrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿De qué está hablando el verso? Está hablando de estas cortinas. De esta cortina, toda esta cortina cubría 50 metros. Que esto es lo mismo que decir 100 codos. Y está diciendo que tenía 20 columnas. Estas son las columnas que están puestas en forma vertical, 20 en toda su extensión. Y cada columna tenía una base, una base que sujetaba esta columna, y además tenía un capitel que era de plata. Las bases de cobre, los capiteles de plata. Y las molduras, que era algo que unía estos capiteles, esta cabeza de los capiteles, de plata. Y cada columna, entre cada columna había aproximadamente 2 metros 50 centímetros de distancia. Y así 2 metros 50, 2 metros 50 hasta hacer los 50 metros. Ese es el lado sur. Verso 11. Y del lado norte, cortinas de 100 codos, sus columnas 20, con sus 20 bases de cobre, los capiteles, las columnas y sus molduras. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Está hablando del lado norte, está hablando que tiene una distancia, cubre una distancia de 100 codos, que equivale a 50 metros, con sus 20 columnas, con sus 20 bases de cobre, con sus 20 capiteles de plata y sus molduras de plata. Y es la misma distancia, lado norte, lado sur, cubren 50 metros, es decir, 100 codos y 20 columnas o pilares que sostienen esta cortina. Cada columna está ubicada a 2 metros 50 aproximadamente de distancia, cubriendo los 50 metros. Verso 12. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 bases. Sus 10 bases, los capiteles de las columnas, sus molduras de plata. Está hablando del lado de atrás ahora. Dice que tiene 6. Vamos a leer de nuevo verso 12. Del lado del occidente, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus 10 bases, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Estamos hablando de 50 codos, que es igual decir 50 metros. Este es el ancho del Mishkan, con sus 10 columnas, sus 10 bases de cobre y sus capiteles ubicados a una distancia aproximada de 2 metros 50. 2 metros 50. Entonces, tiene 10 columnas. El lado occidental tiene 10 columnas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ahí tenemos 10 columnas. Esta distancia es de 25 metros, que es lo mismo decir 50 codos.
sus 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y cada columna tiene una base de cobre y tiene capiteles de plata. Y las molduras que une todos estos capiteles de plata. Y entre columnas una distancia aproximada de 2 metros 50 centímetros. 2.50 centímetros, que es lo mismo decir 2 metros y medio. Vemos que se está formando un rectángulo porque tiene 100 codos en el lado sur, 100 codos en el lado norte y 50 codos en el lado occidental o en el oeste o en la parte de atrás del tabernáculo de reunión. Verso 13. Del lado oriental al este, cortinas de 50 codos. Dice que también tiene un cortinado de 50 codos, es decir, 25 metros. Tenía la misma medida entonces que el lado occidental. Pero acá presentará cortinas divididas, no una cortina lineal que cubra los 25 metros de una sola vez, sino acá será dividido, seccionado. El patio entonces del Mishkan presenta una forma rectangular por las medidas dadas anteriormente. Verso 14. A un lado cortinas de 15 codos, sus 3 columnas y sus 3 bases. Está hablando a un lado, cuando dice a un lado, se refiere que estaba junto a la pared de un costado del lado, ya sea sur o norte, y que mide 15 codos, es decir, 7 metros 50 centímetros o 7 metros y medio. Este sería una parte del largo de 50 codos o 25 metros que tiene que medir este cortinado. Las 3 columnas se ubicarán a una distancia aproximada de 3 metros 75 centímetros. Entonces, ¿qué está diciendo? Que a un lado tenemos el lado sur. Tenemos el lado sur. Acá están todas las columnas, 20 columnas. 20 columnas con sus 20 bases, sus 20 capiteles. Y dice que en un lado llevará un cortinado de 15 codos. O sea, nos apegamos al lado sur y vamos a realizar un cortinado de 15 codos. Su columna, 1, 2 y 3 columnas con sus 3 bases y sus 3 capiteles y sus molduras que juntan estos capiteles para darle firmeza. Y desde una columna a la otra columna hay una distancia aproximada, la medida que dije fue de 3 metros 75, porque si yo sumo 3,75 y 3,75. Nos daría 3,75 me da que mide 7 metros 50 centímetros, la medida exacta que llevaba el cortinado. Hay que poner atención cuando se habla en codos y en metros. Ya yo lo hablo en metros, a veces lo digo en codos, y que cuando esté anotando tiene que saber las medidas. Verso 15. Al otro lado del 1 y otro lado de la puerta del patio, cortinas de 15 codos con sus 3 columnas y sus 3 bases. ¿De qué está hablando? Del otro lado. Pusimos las cortinas al lado sur, ahora va a poner estos 15 codos de cortinas en el lado, pegados al lado norte.
Entonces medía 15 codos, es decir, 7 metros 50 centímetros, o decir 7 metros y medio, de la puerta a la entrada del Mishkan. Tenía 3 columnas con sus 3 bases y estaban ubicadas las columnas estaban ubicadas a una distancia aproximada de 3 metros 75 centímetros con sus respectivas bases y capiteles que le daba firmeza al cortinado. Vemos que está hablando del otro lado. Entonces nosotros ya hicimos el lado sur. Este es el lado sur. Y el lado norte tendría también un cortinado de 15 codos, que es igual decir 7 metros 50, con sus bases, 3 capiteles y sus molduras que sujetaba. Y la distancia entre una columna y la otra, 3 metros 75, y entre la columna de al medio a la otra columna, 3 metros 75, que nos da 7 metros y medio, que es igual a decir 15 codos. Entonces tendríamos, esto mide 15 codos, y tenemos esta pegada al lado sur que mide 15 codos, que es lo mismo decir 7.50 metros, 7.50 metros. Entonces, continuamos en el verso 16. Todas las cortinas del patio alrededor eran de lino torcido. Parece que me adelanté. Verso 16 dijimos, todas las cortinas del patio alrededor eran de lino torcido. ¿Qué está diciendo? Que el lino representa santidad, representa obras justas, obras limpias, obediencia, santidad, apartarse para el Eterno. Vemos un santuario blanco como la blanca ciudad, la ciudad de la paz, la ciudad de Jerusalén. Recordemos que esta tienda de reuniones es una figura de algo celestial. Este espacio rodeado por estas cortinas blancas que representan pureza es una figura de la nueva Jerusalén, donde vamos a ir después que termine esta prueba de la fidelidad en la que estamos sumergidos. Todo Israel, es decir, todos los que venzan al adversario, todos los que obedezcan al Eterno y se opongan al susurro, al pecado, a la rebelión que te está constantemente lanzando el adversario del Eterno. Entonces, esos iremos, si el Eterno lo quiere, lo permite, nos da su buen parecer, a ser partícipes de la nueva Jerusalén celestial, una figura de este santuario rodeado de cortinas blancas. Entonces, este tabernáculo es una sombra de lo celestial, de la nueva Jerusalén, de esa ciudad blanca, de pureza, de santidad, donde no entrará nada que no sea vencedora de las tinieblas. La luz siempre va a vencer a las tinieblas, y nosotros con nuestra luz debemos vencerla, con la Torá, con los mandamientos, con todo lo que aparece en el Humash. Nosotros tenemos que ser más que vencedores, como dice Shaul. Verso 17. Las bases de las columnas eran de cobre, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas de plata, y todas las columnas del patio tenían molduras de plata. Vemos que entonces está dando que cada columna
En el lado norte 20, en el lado sur tenemos 20, en el lado oeste tenemos 10 y en el lado oeste tenemos 10. Está hablando que cada columna tenía una base que eran de cobre y que los capiteles que iban sobre las columnas eran hechos de plata, asimismo que las molduras. Entonces, bases de cobre, que no se lo olvide, con capiteles de plata y molduras de plata. Verso 18. La cortina de la entrada del patio era de obra de recamador de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era de 20 codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de 5 codos, lo mismo que las cortinas del patio. Todo el cortinado del patio medía la altura 5 codos, es decir, 2,5 metros de alto. Cuando dice que esta cortina fue hecha por un recamador, es un trabajo de un tejedor experto en los 4 colores que se están mencionando que fue hecha esta cortina de la entrada al tabernáculo de reunión. Dice que esta cortina tiene un largo de 20 codos, que es lo mismo decir 10 metros. Y una altura de 5 codos, que es lo mismo decir 2 metros 50 centímetros o 2 metros. Entonces estamos viendo que esta cortina mide de la entrada, era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y mide 20 codos. ¿Dónde va esta cortina ubicada? Esta cortina de 20 codos está ubicada acá, un poco más adelante de estos dos cortinados que hemos puesto en cada extremo, de 15 codos en un lado, de 15 codos en el otro. Entonces, esta cortina que está hablando de la entrada iba un poco más adelante que las otras. Y tenía, entonces, medía 20 codos, que es decir, lo mismo, 10 metros. Entonces vemos, y esta cortina era de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Esos eran los colores. Y se dice que entraban por acá, por los costados, las personas que hacían ingreso con sus ofrendas al tabernáculo de reunión. Si esto mide 20 codos, que es lo mismo decir 10 metros, y tenemos 15 codos en un extremo, 15 codos en otro, saquémoslo en codo primero. 15 codos más 15 codos son 30 codos, más los 20 codos son 50 codos. Es decir, la medida que el Eterno le había dado a Moisés en el lado oriental. Y si nos sacamos en metros, lo mismo. Tenemos 7,50 metros más 7,5 metros, nos daría 7 más 7 son 14, más los 50 centímetros, que serían 100 centímetros, que equivale a un metro, serían 15 metros, más los 10 metros serían 25 metros, la distancia del lado oriental, que es lo mismo decir 25 metros que 50 codos. Continuamos. Verso 19. Sus columnas eran 4, con sus 4 bases de cobre y sus capiteles de plata y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata. Cada columna entonces se ubicó aproximadamente a 3 metros 33 centímetros una de la otra, con un total de 4 columnas. ¿De qué está hablando este verso? De las columnas de esta cortina de los 4 colores que hemos visto ya en todo este éxodo, que una columna, 2 columnas, 3 columnas, 4 columnas con su base de cobre, es decir, 4 bases, sus capiteles 4 y sus molduras que la une 4. Y la distancia entre un pilar y el otro pilar es aproximadamente de 3 metros 33 centímetros. Y esto nos daría el total de 10
metros. Si usted suma 3.33 por 3 nos da 10 metros, que era el cortinado del lado oriental. Verso 20. Todas las estacas del Mishkan y del patio alrededor eran de cobre. ¿De qué está hablando? De los sujetadores o cobres que se realizaron, eran de cobre. Para eso se utilizaba para sujetar el cortinado, los pilares, las columnas y también la cubierta y la sobrecubierta de la tienda de las citas. Verso 21. Estas son las cuentas del Mishkan del testimonio, las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del ministro Aarón. ¿Qué está hablando? Del recuento de los materiales utilizados en la construcción del Mishkan. El Mishkan del testimonio, el Mishkan del testigo. ¿Por qué está hablando del testimonio? Porque este Mishkan es testimonio de que el Eterno les perdonó la falta, el pecado del becerro de oro hecho por los hijos de Israel. Además, el verso está hablando del recuento o del registro ordenado por Moshe, que fue hecho por los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del ministro Aarón. Y vemos que en el verso se menciona 2 veces la palabra Mishkan, aludiendo al Mishkan terrenal que se estaba construyendo, y el segundo al Mishkan que nosotros mismos estamos edificando con nuestras obras, con nuestras acciones justas y verdaderas, que son luz para este mundo de tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un Mishkan donde el Eterno tiene que morar. Somos piedras vivas que estamos formando este Mishkan. Y tenemos que ser parte, ¿cómo? Obedeciendo los mandamientos del Eterno, alimentándonos diferente, escuchando cosas diferentes, no obedeciendo al mundo. Verso 22. Y Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, hizo todas las cosas que el Eterno mandó a Moshe. El verso está elogiando, describiendo que Betzaleel, con inspiración divina, hizo como el Eterno le había ordenado a Moshe. No dejó nada sin hacer de lo que Moshe le había hecho, de acuerdo a lo que el Eterno mandó. Y es eso lo que nosotros debemos estar atentos. Nosotros, al igual que Betzaleel, debemos hacer como el Creador instruyó a Moshe, ya que las cosas que Moshe pide que se hagan no son las palabras de él, son las palabras del Creador. Entonces, si nosotros no obedecemos a Moshe, no estamos desobedeciendo a Moshe, sino estamos desobedeciendo al Eterno, al que le pidió a Moshe que diera a conocer estas instrucciones. Verso 23. Y con él estaba Oholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, artífice, diseñador y recamador, en azul, en púrpura, carmesí y lino fino. El verso está describiendo que con Betzaleel, con el arquitecto, trabajó Oholiab, que era artesano, era orfebre o artesano en piedra, además era carpintero o trabajaba en madera, diseñador textil y también bordador en hilos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. O sea, era una persona diestra con habilidades hermosas que podía realizar el trabajo con Betzaleel. Verso 24. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del lugar sagrado, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 kikar
y 730 shekels según el shekel del lugar sagrado. Ahí usted tiene que cambiarle la palabra donde dice el lugar, donde yo estoy diciendo lugar sagrado, usted tiene que ponerle ahí en su Biblia lugar sagrado, dice todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del lugar sagrado. Tiene que anotarle eso en su Biblia, es la traducción correcta, el cual fue oro de la ofrenda, fue 29 kikar y 730 shekel, según el shekel, y ahí también tiene que corregirlo, del lugar sagrado. La palabra talentos es la palabra kikar, que significa círculo, moneda, grande. ¿Por qué? Porque es redonda. La palabra ciclo es la palabra shekel, que tiene que corregirla también, que es un peso usado como norma comercial en el tabernáculo de reunión. Y dice que todo el oro ofrendado, todo por los hijos de Israel para la obra, fue. Y tenemos acá una información que les voy a dar que aparece en la Biblia. Dios habla hoy, dice que todo el oro fue 965 kilos con 30 gramos. Según la Biblia, Dios habla hoy, lo establece en esa medida. Y entonces, acá hay que poner atención en lo que vamos a leer, en el verso 24. Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del lugar sagrado, el cual fue de la ofrenda. Entonces, ese punto es importante. Este oro fue ofrendado. Entonces, vamos, la palabra ofrenda que se utiliza es la palabra tenufá, que significa mecida, tumulto, todo el pueblo. ¿Qué quiere decir? Que todo el pueblo fue lo que dio. Todo el pueblo se acercó para ofrendar esto, para dar este oro. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo establece en 994 kilos todo el oro que había sido ofrendado. Y le voy a pedir que vayamos, continuemos y en este verso vamos a ir al verso que le voy a decir. Verso 25. Y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 kikar y 1775 shekel, según el shekel del lugar sagrado. Ahí tienen que corregir lugar sagrado y shekel. Acá hay algo importante, porque en el verso anterior vimos que se está hablando del oro ofrendado. Entonces les voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 25, verso 3, para entender este verso. Éxodo, capítulo 25, verso 3. Dice: esta es la ofrenda que tomaréis de ellos, oro, plata y cobre. Esta era la ofrenda que el pueblo de Israel podía donar. Estos metales, el oro, la plata y el cobre. Vimos que la ofrenda del oro fue tanto. Ahora, en el verso 25 estamos viendo que el verso dice: y la plata de los empadronados de la congregación fue 100 kikar y 1775 shekel, según el cheque del santuario. Acá en este verso hay un error. ¿Por qué? Porque en el verso 26 está hablando de lo que se obtuvo de los que fueron censados y aparece otro monto. Dice que fueron 603.550 personas las que fueron censados, que da un total de 301.000 y tanto. Entonces vemos que están chocando dos versos y la Torá, el Humash, no se puede contradecir. ¿Qué está sucediendo? Y además vemos que en el verso 27, lo vamos a leer, dice: hubo además 100 kikar
de plata para fundir las basas. Estos 100 kikar que se están hablando aquí en el verso 27 son los mismos kikar que se están hablando acá en el verso 25. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que hay una contradicción. Lo que está pasando es que se están dando a conocer los montos de las ofrendas tenufá, o sea, de todo lo que llevó el pueblo como ofrenda. El oro, ahora estamos viendo la plata. La palabra que se utiliza para empadronar, empadronados, es la palabra 64H6485, la palabra pakat, la palabra hebrea pakat. Vamos a leer al tiro lo que significa para que vea. Dice la palabra pakat, según el diccionario Strong, raíz primaria, visitar, supervisar, reunir, acusar, cuidar, de extrañar, depositar. Pero también esta palabra se puede traducir como huir y también como vacío, es decir, nada de los empadronados, no se contaron empadronados. Este es el monto de las personas que no fueron empadronados o que huyeron del censo, que no fueron contados. Y vemos que esta misma palabra se utiliza, yo estuve revisando que esta misma palabra se utiliza en Números 1.47, en Números 2.33 y también en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, verso 6, se utiliza la misma palabra, pero se le antepone la palabra hebrea no. Entonces ahí se utiliza la misma palabra, pero antes de la palabra viene la negación no. Entonces ahí estaría diciendo que no, pero acá esta palabra debería ser traducida como huir o como vacío. Entonces, para entender, y la plata de los no empadronados de la congregación fue 100 kikar y 1775 shekels según el shekel del santuario. Y dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, lo establece en 3.420 kilos. Y la Biblia, Dios habla hoy, lo establece en 3.319 kilos con 525 gramos. Y entonces el verso 27 y verso 28 están hablando de esto mismo. El 27 de los 100 kikar y el 28 de los 1775 kikar, que se está haciendo mención de lo ofrendado de los no censados. Por eso ahora el verso 26 va a hablar de lo que se obtuvo de los censados. Entonces dice, verso 26, medio shekel por cabeza, según el shekel del lugar sagrado, a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550. Entonces, los 603.550, que es el número de las personas censadas, equivale a 301.775 shekel. Medio, cuando dice medio, en el verso, la palabra que se traduce como medio es la palabra beca. La palabra beca, que significa mitad. Entonces, está hablando que se obtuvieron 301.775 shekel. Entonces tenemos el monto de los no empadronados, de los que huyeron del censo y los que fueron censados de 20 años arriba, los 603.550 personas, que equivale a 301.775 shekels. El censo entonces se realizó tomando de cada individuo un beca, que es decir, la mitad de un shekel. La Biblia, Dios habla hoy, lo establece este aporte en 16 shekels y dice que
el beca o la mitad de un shekel dice que equivale, lo establece en 5,5 gramos de plata. Eso es lo que nos muestra la Biblia. Dios habla hoy. La Biblia Dios habla hoy. Ese es el monto recaudado por todos los que pasaron en el censo. Continuamos, verso 27. Hubo además 100 kikar de plata para fundir las bases del lugar sagrado y las bases del velo en 100 bases, 100 talentos, a talento por base. Entonces, además de la plata de los censados mayores de 20 años, que era 301.775, había plata donada por los hijos de Israel que no fueron censados, que tenemos los 100 kikar y los 1.775 shekel, que está en el verso 25. Y vimos que en Éxodo 25:3 estaban estos metales para ser donados por los hijos de Israel. Entonces sacamos esta contradicción, este choque entre los versos, y quedó todo súper claro. Y acá en el verso 27 dice hubo o habían, lo que quiere decir es que tenían, estaba en esta plata que había sido recaudada cuando todo Israel llevó esta ofrenda de plata. Que entonces se utilizó un kikar por base. Entonces, un kikar por base de plata. Es decir, los 100 kikar fueron utilizados en el lugar sagrado para las bases. Recordemos que se hicieron las bases para sujetar las tablas, que es el perímetro del Mishkan. En el lado sur, recordemos que el Mishkan tenía 40 bases. Tenía 20 tablas bañadas de oro, que cada tabla tenía 2 espigas, en la cual estas espigas iban introducidas en 2 bases. O sea, cada tabla tenía 2 bases. Y si eran 20 tablas, ¿cuántas bases deberían ser? 40 bases. Lado sur, entonces, 40 bases. Lado norte, 20 tablas, 40 bases. El oeste, o el lado posterior, la espalda del Mishkan, tenía 16 bases, porque se pusieron 6 bases más las 2 tablas que iban por fuera, un total de 8 tablas con sus 16 bases. Si nosotros sumamos esto, dice que 40 del lado sur más 40 del lado norte más las 16 del lado occidental del tabernáculo nos da un total de 96 bases de plata. Nos estarían faltando 4 bases de plata que estaban ubicadas debajo de las columnas que estaban ubicadas en el velo divisorio del Mishkan. El velo que estaba ahí dividiendo el lugar santo de los santos del lugar santo. Esa cortina, ese velo que llevaba por nombre Porejet, tenía 4 columnas y tenía 4 bases de plata. Entonces 96 más 4, 100 bases de plata que se realizaron con los 100 kikar ofrendados por los hijos de Israel que no habían sido censados. Y toda la información que está entregando Moshe cuadra pero de maravilla. Cada talento que se utilizó para confeccionar este lugar santo está descrito con honradez, con integridad en la Torá. Entonces vemos ahí las 100 bases que se fueron hechas con los 100 kikar donados. Todo el perímetro del Mishkan y el velo divisorio. Verso 28.
Y de los 1775 shekel hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las ciñó. Aquí está hablando del otro, de los 1775 shekel de plata, que también fueron donados por los no censados del pueblo de Israel. Entonces, estos 1775 shekels de plata se utilizaron en los capiteles de las columnas del patio. Recuerde, hicimos todo el cortinado de 100 codos, tenía 20 columnas lado sur, 20 columnas lado norte, tenía sus respectivas bases, 20 lado sur, 20 lado norte, sus capiteles, tenía las bases de las cortinas eran de cobre y los capiteles encima de esas 20 columnas eran de plata. De esto está hablando el verso, que se utilizó en los capiteles que estaban encima de las columnas del cortinado del patio. De las columnas entonces del patio y unió las columnas con los capiteles, con estas molduras que eran de plata. Y le voy a invitar que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 27, verso 17. Libro de Éxodo, capítulo 27, verso 17. Dice: todas las columnas alrededor del patio estarán ceñidas de plata, o sea, los capiteles y ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus bases de bronce. Ahí tenemos la descripción, lo que está hablando de lo que fue hecho. Y vemos que habían 60 capiteles porque eran 60 columnas, 20 lado sur, 20 lado norte, 10 lado occidental, 10 lado oriental. 60 entonces, 60 columnas, 60 bases, 60 capiteles. Y le dijo que revistió entonces los cabezales de los capiteles y le hizo cintos decorativos alrededor a las columnas de plata. Y las columnas y sus bases eran de cobre. Continuamos, verso 29. El cobre ofrendado fue 70 kikar y 2.400 shekel. Y vemos que el verso 29 viene a confirmar lo que les he estado diciendo, porque dice el cobre ofrendado. Estamos hablando del oro ofrendado, de la plata ofrendada, 100 kikar y 1.775 shekel, y ahora está hablando del cobre ofrendado por los hijos de Israel. Fueron 70 kikar y 2.400 shekel, el aporte en bronce de los hijos de Israel. La Biblia, nueva traducción viviente, lo establece en 2.407 kilos. La Biblia, Dios habla hoy, lo establece en 2.336 kilos y 400 gramos aproximadamente de este mineral. Esta entonces es la ofrenda tenufá, que significa tumulto de gente para ir a ofrendar, para ir a dar su aporte. Es una ofrenda mecida de cobre, entonces dada por los hijos de Israel. Vemos un recuento, entonces, oro ofrendado por los hijos de Israel, 29 kikar y 730 shekels. Plata, 100 kikar y 1.775 shekel. Y cobre, está hablando que fueron 70 kikar y 2.400 shekel. Y el aporte de los censados en plata fue de 301.775 shekels. ¿De dónde saqué ese valor? El 603.550 lo divide por 2 y le da ese monto, porque pagaron medio beca por cada uno. Entonces hubo un total de 199 kikar y
hubo un total de 199 kikar y 306.680 shekel. Y vemos que lo que más abundó para sacar ese total de 199 kikar, tiene que sumar los 100 kikar, más los 29 kikar, más los 70 kikar, y suma los shekels aportados por los pueblos de Israel, por el oro, por el cobre. Aquí le hice un resumen de los tres minerales que se dieron. En total entonces fueron 199 kikar y 306.680 shekel. Vemos que predomina la plata, fue el mayor aporte hecho por los hijos de Israel. ¿Cómo? La plata vimos que era una figura de la palabra del Eterno, de redención, de misericordia del Eterno. Vemos que es lo que más abunda, la plata. Entonces abunda la redención y la misericordia que el Eterno ha tenido con el pueblo de Israel. Ahí vemos una figura importante. Verso 30, del cual fueron hechas las bases de la puerta de la tienda de las citas y el altar de cobre y su enrejado de cobre y todos los utensilios del altar. De este aporte, de esta ofrenda de cobre hecha por los hijos de Israel, está diciendo que se hicieron las bases de la puerta Petaj, de la puerta del Mishkan, no de la puerta que está acá, igual se contabiliza, pero en este verso está hablando de la puerta donde se ingresaba al lugar santo, donde estaba la menorá con la shulham y el misbea, que es el altar del incienso, donde estaba el candelero, donde estaba la mesa y donde estaba el altar del incienso. De ese cortinado que tenía 5 columnas está hablando. Y esas 5 columnas tenían 5 bases que eran de cobre. Y además está hablando que hizo de cobre el altar, su enrejado y su utensilio. Todo lo que se utilizaba, las palas, los garfios, las pinzas, los tazones, todo eso era de cobre. Todo fue hecho con la ofrenda del pueblo. Recordemos que este altar es el altar de las ofrendas quemadas que se ubicaba en el patio del tabernáculo de reunión. Además, en el patio se encontraba la fuente y su base de cobre entre el altar y la tienda de las citas. Pero recordemos que esta base con esta fuente no fue hecho con este cobre, y fue hecho con el cobre bruñido de los espejos de las mujeres que se reunieron cuando se le dio la apertura, cuando se puso en funcionamiento el lugar sagrado. Verso 31, las bases del patio alrededor, las bases de la puerta del patio y todas las estacas del Mishkan y todas las estacas del patio alrededor. Sigue describiendo lo que se realizó con este cobre ofrendado por los hijos de Israel. Además de las bases de la cortina, de las 5 bases de la cortina de la entrada a la tienda, está el altar. Además está hablando de las bases del patio, de estas 20, 40, 50, de estas 60 bases de cobre que se hicieron en el cortinado. Además de las bases de esa cortina que pusimos ahora para que tenía los 4 colores, por donde ya se entraba al patio del lugar santo. Entonces, un total de 60 bases que fueron hechos con el cobre dado por el pueblo de Israel. Y además de eso, las estacas o clavos que estiraban y afirmaban las cortinas de la cubierta y de las sobrecubiertas del Mishkan, y todas las estacas que sujetaban las cortinas de lino fino del patio del lugar sagrado también fueron hechas de cobre.
Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Qué debemos concluir con todo esto que hemos visto el día de hoy? Que debemos esforzarnos por ser parte del santuario del Eterno, obedeciendo y escuchando su voz, como lo hicieron estos hombres y mujeres que hicieron todo y como lo mandó el Eterno por medio de Moshe. Nosotros debemos escuchar a Moshe porque el Eterno lo envió que diera esta instrucción a nosotros para bien, para ayudarnos, y nosotros tenemos que ponerlas por obra, porque una fe, una fidelidad sin obras está muerta. Palabras sin actos que demuestren que obedeces la voz del Creador no tienen ningún sentido. Pueden decir todo el día que creen en Dios, que siguen en Jesús, que creen en Jesús, que obedecen a Jesús, que creen en Dios, pero si no se ven sus frutos de obediencia, celebrando solemnidades del Eterno, comiendo como el Eterno pide que nos alimentemos, no como animales, comiendo lo que encontremos por delante, no tendremos obediencia delante del Creador. Y me gustaría, de manera un poco, para terminar, dejarles un pequeño diseño del tabernáculo. Este tabernáculo lo estamos mirando desde arriba. Este es el oeste. Acá tenía 10 columnas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenía sus 10 columnas. El cortinado que ¿cuánto mide este cortinado? Recordemos, 50 codos, que es lo mismo decir 25 metros. Usted lo puede dibujar en su casa con tranquilidad, bonito. Y acá recordemos que tenemos este es el lado sur. Este es el lado sur que medía 100 codos, que equivale a 50 metros en largo. Acá tenemos el norte, que equivale a 100 codos, que es lo mismo decir 100 metros, para que usted lo dibuje, lo entienda y entienda en su mente lo que estamos realizando. Y esto tenía aquí 20 columnas. Tenía 20 columnas y este lado 20 columnas entonces, y aquí venía una parte que tenía 3 columnas, y por este sector venía el otro cortinado que tenía 3 columnas, y tenemos la puerta principal que tenía 4 columnas con sus 4 bases, con sus capiteles. Y es acá donde se ingresaba al patio. Cuando se ingresaba al patio nos encontrábamos, esto medía entonces 50 codos, que es lo mismo decir 25 metros, desde acá hasta acá. Recordemos que este cortinado medía 15 codos, este cortinado 15 codos, y este cortinado medía 20 codos, que esto era 7 metros 50 y esto era 10 metros y este 7.50 metros. Y entonces ingresaba a alguien que llevaba una ofrenda, que se encontraba al ingresar el altar de las ofrendas quemadas. ¿Cuánto medía esto? 2 metros 50 de ancho, 2 metros 50 de largo. Además, ¿qué había después del altar? La fuente de cobre con su base de cobre, y acá los ministros tenían que lavar sus manos
y sus pies con un recipiente se echaban agua en los pies, las manos se la lavaban, sacaban agua, no sabemos, y se lavaban. No era una pileta donde ellos se metían en esta fuente. Y después de la fuente que venía la tienda de las citas o el Mishkan. Y esto eran tablas, aquí habían 20 tablas, acá habían 6 tablas. Y recordemos que el Mishkan tenía un largo de 14 metros. En este lado, 14 metros. En el lado sur, 14 metros. En el lado norte, 14 metros. En el lado occidental, 4 metros 20. Recordemos que tenía. Y acá en la entrada estaba la cortina con sus 5 bases, con sus 5 columnas y sus 5 bases de cobre. Y tenemos que el sacerdote hacía ingreso a la tienda, al Mishkan. Mishkan es el perímetro. ¿Qué encontraba? En el lado sur estaba la menorá con sus 7 lamparillas. Estaba en el lado norte la mesa. En el centro del Mishkan está el altar del incienso, donde Aarón debía encender incienso cada mañana, cada anochecer. Y acá tenemos el velo divisorio. Y este tenía 4 columnas con sus bases de plata. Y esto, según Flavio Josefo, vimos que estaba ubicado a 5 metros del extremo. Entonces este espacio santo de los santos tenía una dimensión, según Flavio Josefo, de 5 metros. Este lugar santo medía 9 metros aproximadamente, porque 9 más 5 serían 14 metros, que era el largo del Mishkan. Y dentro de este lugar santo de los santos estaba el arca del pacto. Ahí estaba el arca del pacto con sus varas, que estaban ahí, sus varas no se veían por el cortinado. Y arriba del arca estaba el propiciatorio, o la tapa. Nosotros vimos que era la tapa con sus ángeles, no con sus ángeles, con sus malaj, con sus mensajeros encima de la tapa del arca, donde se guardaba las tablas, las 2 tablas y el man. Y encima de este Mishkan estaba entonces la primera cubierta. Después venía la segunda cubierta, después la tercera cubierta de las pieles de cordero teñidas de roja, y después la cubierta del tahash sobre todo esto, para cubrir de la lluvia, de temporales, de tempestades, del clima que había en este lugar. Y con este pequeño dibujo terminamos el capítulo del día de hoy. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat, si el Eterno así lo quiere.